Muy buenas Bueno, tardes, Abel, queridos amigos. Gracias por estar aquí en conferencias de sábado de Fusenda. Hoy con un nuevo pasaje del Evangelio a cargo de la licenciada Erika Acuña. Antes de iniciar nuestra reunión, vamos a hacer una oración como todas las reuniones espíritas. Así que acompáñenme de pensamiento y de sentimiento. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias a los trabajadores, gracias a los guías que desinteresadamente y cumplidamente están acompañándonos. Pedimos especiales bendiciones y especiales inspiraciones para nuestra disertante, Erika Acuña, para que su verbo sea fluido, y a todos nosotros también que podamos captar ese mensaje que ella ha preparado para todos nosotros. El que se eleva será rebajado, para que podamos nosotros aplicar esta tan importante máxima de Jesús como tantas otras, y que podamos salir fortalecidos en nuestra fe, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y que podamos cada día ser mejores. Gracias y que así sea. que así Bien, sea. Erika Acuña, ya es una estudiosa de la doctrina espírita desde hace años, Y lo que licenciada me falta. en idiomas, sí, licenciada, perdón, en humanidades, ya se me había olvidado otra vez, licenciada en humanidades, y bueno, es docente del Colombo en idiomas y en el SENA. Gracias, Erika, y la palabra es tuya. Bueno, Abel, primeramente, gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo esta pequeña porción de conocimiento, de esclarecimiento. Gracias al maestro Kardec que nos ha ampliado un poco más esas sagradas escrituras, nos esclarece de pronto si tenemos alguna duda, algo que pensamos que no es coherente. Entonces viene el maestro Kardec a esclarecernos esa misión que trajo Jesús. Y yo resumo esa misión en una sola palabra: humildad. Jesús, en toda la expresión de la palabra, fue la humildad en su esplendor. Vamos a ver de pronto aquí digo porque hay muchos más pasajes en los que se ve reflejada esta característica que también es la bandera de esta doctrina, de esta bella doctrina, que es la humildad, porque la humildad es la base de la caridad, es la base del amor, es antagónica al egoísmo, a la altivez. Por eso precisamente en este capítulo, el capítulo 7 del Evangelio, según el espiritismo de Allan Kardec, se titula El que se eleve será rebajado. Dice en su inicio, el capítulo 7, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿O quién es el mayor en el reino de los cielos? En este capítulo, Kardec nos trae un pasaje de la Biblia que se encuentra en San Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 5. Textualmente voy a leer este pasaje y luego voy a ampliar un poco. Dice: en ese mismo momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humille y se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño en mi nombre, tal como acabo de decir, a mí me recibe. Bien.
Sabemos que, bueno, más adelante el maestro Cardé nos aclara que en realidad no es que Jesús excluya a los adultos de una morada santa, de un lugar privilegiado en el mundo espiritual. Él hace simplemente la analogía teniendo en cuenta el nivel de comprensión de las personas de esa época. Entonces, todo el mundo sabe o todo el mundo ve a los niños como seres puros, digamos, sin rencor en sus corazones, sin deseo de venganza. Entonces, por eso él lo trae delante de esas personas, porque un niño lo que inspira es amor, y a la vez un niño da amor de manera muy sincera. Un niño no es rencoroso. Si usted de pronto ha notado que de pronto como padre o como adulto castiga a un niño, el niño en el momento pues de pronto se entristece, pero luego corresponde de pronto a una solicitud de amor, de perdón, y con toda la limpieza de su alma perdona. Entonces por eso Jesús trae a colación precisamente la figura del niño, pero no quiere decir que los adultos no tenemos derecho a eso. Entonces, precisamente, ¿cómo son los niños? Llenos de humildad. Ellos no son altivos, no se creen mejor que nadie, ¿sí? Siempre están en una condición de que dependen del amor. Por eso Jesús en esta parábola hace esa analogía. Si alguien quiere agregar algo durante la intervención, por favor me lo hace saber. A mí no me gustan como profesora que soy, no me gusta ser yo la que dé todo, sino que me gusta la interacción. Bien. Continuando con ese ejemplo de humildad que es Jesús, y digamos haciendo de pronto una conexión con ese sentido de su dependencia de nuestro Padre Celestial, en Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28, él narra allí un acontecimiento que se dio y es el siguiente. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y lo adoró para dar a entender que quería pedirle algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? En este momento estamos reconociendo ya, o las personas que están alrededor de Jesús reconocen ya de su bondad, ¿sí? Y sabemos que de alguna manera Él tiene, o ellos pues saben que de alguna manera Él tiene injerencia en esa buena posición en la morada espiritual. Entonces ella se acerca y le dice, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo habré de beber? Ellos le dijeron, podemos. Jesús le respondió, es cierto que beberéis el cáliz que yo beberé, pero en lo que respecta a que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo, sino que es para aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Fíjense aquí de qué manera Jesús, Él sabe, al inicio de esta narración, de esta porción, de esta narración, Él sabe que ella quiere algo, porque precisamente ella reconoce en Él de alguna manera el poder, sí, que Él tiene. Pero fíjense cómo Él con su humildad reconoce que no es la decisión de Él, sino la decisión del Padre. Nuevamente vuelve a expresar esa humildad entre los humanos. Dice, cuando los otros 10 apóstoles oyeron eso, se llenaron de indignación contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los príncipes de las naciones las dominan y que los grandes las oprimen. No debe ser así entre vosotros. Por el contrario, aquel que quiera ser el mayor será vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo, del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar la vida por la redención de muchos. Me llama mucho la atención esta parte donde dice, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Nuevamente Jesús, o subliminalmente, empieza allí con la humildad. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Digamos que de alguna manera él está exhortando a esos discípulos al servicio. El espiritismo en este libro, en este capítulo, nos expresa esta idea. Dice, el espiritismo viene a sancionar la teoría mediante el ejemplo cuando nos muestra que los grandes en el mundo de los espíritus son los que eran pequeños en la tierra y que a menudo los muy pequeños en el mundo de los espíritus son los que en la tierra eran los más grandes y poderosos. Sucede que los primeros se llevaron consigo al morir solo aquello que hace la verdadera grandeza en el cielo y que jamás se pierde. Las virtudes, en cambio, En cambio, los otros tuvieron que dejar lo que constituía su grandeza terrenal, que no se puede llevar a la otra vida. La fortuna, los títulos, la gloria, la nobleza. Como no poseían otra cosa, llegan al otro mundo desprovistos de todo, como náufragos que perdieron hasta la ropa. Solo conservan el orgullo que hace que su nueva posición sea aún más humillante, porque ven por encima de ellos resplandecientes de gloria a aquellos a quienes oprimieron en la tierra. Pero ojo, no podemos decir por eso que todos aquellos que fueron grandes, que ocuparon grandes puestos o tuvieron grandes cargos en la tierra, fueron orgullosos. Algunos también van a manejar o van a manejar esa posición con humildad, sirviendo a los demás, ¿sí? Porque precisamente él hace aquí una acotación y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Es un claro ejemplo de que aunque Jesús era un espíritu de mucha luz, un espíritu de mucha sabiduría, de todas las virtudes, a pesar de esa posición que él tenía porque era el enviado de Dios, era el primero en la tierra en ese momento. Y por todo, desde que él vino, ha sido el primero y ha sido nuestro guía y nuestra luz. Sin embargo, él fue tan humilde que él expresó estas ideas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Nuevamente allí también, disculpen, voy a cerrar acá la ventana porque se me está metiendo un ruido. Gracias. Allá también. Bueno, de tal manera que en esa investidura que él traía, siempre se despojó de todos los bienes materiales. Él, digamos que no tuvo apego a eso. ¿Por qué? Porque él sabía que él no necesitaba de nada de eso, ni de una posición especial, ni de un cargo dentro de digamos, los cargos de esa época. En su entorno no necesitaba de eso, solamente el amor para servir, y nuevamente la humildad lo reviste cuando expresa esta idea. Continuando precisamente con esa bandera que es la humildad. El capítulo 7 hace alusión a una parábola, que es la parábola del puesto en la mesa. Dice así en el libro, en el Evangelio. Jesús entró un día sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y los que estaban allá lo observaban. Entonces, notando cómo los invitados elegían los primeros lugares en la mesa, les propuso una parábola y dijo: cuando seáis convidados a bodas, no toméis el primer lugar, para que no suceda que,
habiendo entre los invitados una persona más importante que vosotros, aquel que os haya convidado venga a deciros, dad el lugar a ese, y entonces os veáis obligados a ocupar, llenos de vergüenza, el último lugar. Por el contrario, cuando seáis convidados, id a colocaros en el último lugar, a fin de que, cuando aquel que os convidó os diga, amigo, ven más cerca. Entonces ese será para vosotros un motivo de gloria delante de los que estén con vosotros a la mesa. Porque todo el que se eleve será rebajado, y todo el que se rebaje será elevado. Esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 y 11. Bueno, voy a hacer una pequeña, de pronto, explicación del entorno que se vivía en aquella época en la que Jesús convivió con habitantes de la tierra. En esa época, digamos que los protocolos o el protocolo resaltaba que el anfitrión pues ocupaba la cabecera de la mesa y de acuerdo a la relevancia o la importancia, asimismo iban más cerca de él, cosa que entre más alejado, es decir, estuvieras en la mesa, en el puesto que ocuparas en la mesa, es decir, que la persona se consideraba que era de menos relevancia o de menos posición, por decirlo así. Eso eran protocolos de la época. Por eso Jesús hizo la acotación, o yo les hago la explicación de por qué se da esto. Cuando una persona de pronto es convidada a un evento, en aquella época el evento más importante pues era una boda. Él decía que si la persona se sentaba cerca del host, ¿cómo es el host? El anfitrión, se me cruzan los idiomas, el anfitrión, era muy humillante que el anfitrión te dijera, ve, que ese puesto no te corresponde, no te lo has ganado. Entonces era muy humillante, la persona se tendría que desplazar por toda la mesa hasta buscar el último, porque obviamente ya todos los puestos estaban ocupados por él haberse sentado allí donde no le correspondía. Entonces ahora se quedó sin, por decir, sin puesto acá adelante y le tocaba ir por allá atrás. Entonces en ese caminar todos se lo iban a quedar mirando y obviamente eso es una vergüenza. Entonces por eso fue que él trajo ese ejemplo a colación a sus apóstoles, porque les dijo, todo el que se humille será exaltado, porque él hace también como la escena en la cual el anfitrión llama a aquel que consideraba importante y que era de su agrado en mayor manera que aquel que mandó a moverse de la silla. Ven, siéntate acá. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría esa persona? Se sentiría halagada porque le estaban reconociendo ese lugar que se merecía. Eso es, digamos, la intención que tiene Jesús al hacer esta parábola. Voy a leer un pedacito aquí donde de pronto Kardec nos aclara un poquito esta parte también. Dice, el espiritismo nos muestra otra aplicación de ese principio en las encarnaciones sucesivas, mediante las cuales los que ocuparon las más elevadas posiciones en una existencia son rebajados en una ínfima condición en una existencia posterior, en caso de que hayan sido dominados por el orgullo y la ambición. Precisamente lo que decía ahorita, no todas las personas que ocupan grandes cargos y posiciones cuando están encarnados necesariamente son condenados, no.
él hace o el maestro Kardec hace aquí la aclaración, que fueron dominados por el orgullo y la ambición. ¿Cómo creen ustedes que se sentirán esas personas que han hecho uso de esa posición que tuvieron en la tierra para humillar a los demás, para abusar de su autoridad, cuando ellos cuando desencarnen y vean a esa otra persona que era menor que ellos en la tierra, lo vean en una posición alta o más alta que ellos, en una mejor posición? Eso para ellos será una humillación y entonces dirán, ¿por qué? Si yo era príncipe, si yo era presidente, si yo era esto, si yo... ya todos sabemos que cuando nosotros pasamos a esa esfera espiritual, no nos llevamos nada material, solo todo lo que esté, todas esas cualidades morales de la que hemos revestido, de la cual hemos llenado esa maleta, que es la que Dios nos va a recibir y nos va a pedir, ¿sí? Entonces, me viene a la mente aquella parábola también, no me acuerdo textual o literalmente cómo es, la del mendigo y a ver si me ayudas con eso, la del mendigo que recogía las migajas Lázaro. de la mesa. Ajá. Sí, Lázaro, igual cuando es, ajá. Sí, que Cuando es pedía las migajas de un ajá, rico. del rey. Sí, y entonces luego dice que en el seno de Abraham, es una parábola de Jesús, Lázaro fue, o sea, el mendigo fue al seno de Abraham, o sea, digamos, en términos de Jesús al cielo y en términos de hoy al mundo espiritual superior, y el rico estaba digamos, en el infierno, en las llamas del infierno. Sí. Que para nosotros sería para el umbral las tinieblas, los lugares que están en el mundo espiritual de sufrimiento, pero que son temporales, no que son eternos. Sí, bueno, gracias, Abel. También acá el capítulo, el maestro Kardec nos aclara que puede ser que también en una existencia futura o una próxima existencia las posiciones se cambien. Es decir, todo aquel que se haya dejado llevar por la ambición, por el orgullo, en una próxima reencarnación se van a ver obligados a descender. Entonces, nos implica también en esta moraleja a que no pretendamos ser mayor que nuestros hermanos, ¿sí? Dice aquí también en la diapositiva, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando nosotros pasamos a esa esfera espiritual, hacemos el tránsito de esa esfera espiritual, nosotros vamos a ser reconocidos por todas esas buenas actitudes, los valores morales. Si fuimos unas personas humildes y modestas, obviamente vamos a ocupar a tener una mejor ubicación, por decirlo así, una mejor estadía en el mundo espiritual, porque Dios nos va a reconocer esa humildad y esa modestia que tuvimos en la reencarnación. Bueno, hasta aquí mi humilde intervención. Me quedan muchas enseñanzas de este capítulo, puesto que vemos que la posición aquí en la tierra, o yo comprendí pues que la posición aquí en la tierra no es lo que me va a dar a mí una posición en la esfera espiritual, sino por el contrario la humildad. Todo lo que nosotros expresemos con nuestros hermanos en esta existencia
todo eso va a ser reconocido en el mundo espiritual. Todo eso va a redundar en una mejor, por decirlo así, una mejor situación en el mundo espiritual. Eh, si tenemos de pronto una posición, desde la posición que tengamos, siempre vamos a tener de pronto a nuestro cargo, ya sean nuestros hijos, familiares, en mi caso soy profesora, voy a tener alumnos, siempre la humildad y la disposición de servir a los demás. La disposición de servir, eso es muy importante porque también la disposición de servir está hablando de las bondades que hay en mi corazón, pero ojo, sin exaltarse, porque precisamente eh, si yo trato de hacer las cosas para que se me reconozca aquí en la tierra, ¿qué llevo para que Dios me reconozca cuando paso al mundo espiritual? Ya no tiene nada que Dios que digamos, que aplaudirme, que no me, felicitarme, porque ya yo busqué esa felicidad o ese reconocimiento aquí en la tierra. Entonces, nos invita a servir con humildad, con modestia y no para que nos reconozcan. Porque precisamente también cuando hacemos las cosas para que no nos toquen las trompetas, para que nos hagan un busto, para que, mejor dicho, nos den premios. Entonces, ¿qué esperamos nosotros allá en el mundo espiritual? ¿Qué nos guarda allá? Nada, porque Dios dice que entonces ya todo lo hemos recibido acá. Si hacemos todo con modestia, con humildad, con sencillez y sin ambición y sin orgullo, pues Dios nos reconocerá todo aquello que nosotros hicimos para agradarle a Él y solo a Dios. Bueno. Bueno, sí, gracias, Erika. Yo pienso que la presencia del Maestro Jesús, sus enseñanzas venían precisamente a partir en dos la humanidad, como en efecto lo hizo, porque hasta ese momento se entendía la superioridad en cuanto a una superioridad física, económica, de fuerza, de violencia, y él vino a traer la enseñanza de que la verdadera superioridad no era física, no era de violencia, no era económica, sino que la verdadera superioridad es la superioridad espiritual, la de la autoridad moral, ¿sí? Porque él quiso enseñarnos la humildad y no la imposición a la fuerza de puestos en el mundo con mentiras, con robos, con asesinatos. Esa es una superioridad falsa. Y el que es verdaderamente superior va a ocupar ese puesto en el mundo espiritual. Fíjate que él decía, él aconsejaba la humildad. Él fue humilde, pero no se humilló ante nadie, ¿sí? En ningún momento, en los momentos más críticos de su existencia, especialmente en la pasión, él no se humilló ante nadie. ¿Por qué? Porque él tenía la verdadera superioridad, la superioridad moral. Por eso se mantuvo firme, no importa que estuviera al frente Pilatos, no importa que estuviera al frente el Sanedrín completo, se mantuvo firme, contestándole, diciéndole, incluso reclamándole, cuando lo abofetearon, les reclamó, porque él era consciente de su superioridad, pero no se quiso vanagloriar. Entonces, es así como es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el que es grande
allá será grande, ¿sí? Pero no tiene por qué alzarse sobre los demás. No es necesario, no es necesario. La superioridad real no es el cargo que tú tengas, no es el puesto que tú tengas. Él era un carpintero, él era un carpintero, ¿sí? Pero fue el principal hombre en la tierra, principal espíritu encarnado en la tierra, y vino a traer una enseñanza, vino a traer una enseñanza. Entonces nos dejó muchos pasajes de humildad, empezando por su pesebre, ¿verdad? Su nacimiento entre animales, entre personas muy simples, los pastores, y vinieron príncipes, porque se le dicen reyes magos, pero realmente eran príncipes de diferentes pueblos de la época, a rendirle tributo a ese ser superior que no tenía ni los tesoros, ni los bienes, pero ellos que eran estudiosos de las enseñanzas y tenían mucho más dinero que él, fueron a rendirle un tributo a ese ser superior que ya las profecías lo decían que iba a encarnar allí en el lugar en que encarnó, ¿verdad? En cambio, aquel Herodes que se creía superior y no era superior, ¿verdad? Intentó asesinarlo, no lo reconoció, tuvo miedo, quiso borrarlo de la tierra, ¿cierto? Fue la famosa matanza de inocentes. Entonces, y el otro acto de humildad, otro acto de humildad que tiene que ver con lo que tú comentaste, de que sus discípulos no se podían pelear el primer lugar. Otro acto de humildad fue el lavatorio de pies, ¿cierto? Poco antes de su entrega. Sí, porque prácticamente él se entregó, él no quiso defenderse. Y con eso les estaba diciendo, le estaba enseñando a sus discípulos que él se sentaba, dice, los reyes se sientan para ser servidos, pero yo vine a servirlos. Yo vine a servirlos. Y con eso nos está dando una enseñanza tanto a ellos como a todos nosotros, que la vida es servicio. Por eso la máxima del espiritismo es: fuera de la caridad no hay salvación. Porque lo que más nos hace superiores es el servicio humilde. No humillarse, no tenemos que llegar a ese extremo de la humillación. Jesús no se humilló ante nadie, mantuvo esa superioridad natural en todos los momentos, repito. Entonces no es humillarse, al contrario, él y todos los mártires, allá hablamos en el libro hace 2000 años, hablamos de los sacrificios de los primeros cristianos, ¿verdad? Que eran lanzados a las fieras, ¿verdad? Entonces ellos con valor afrontaron esa situación. Jesús con valor afrontó esa cruz, aunque sabía que estaba exenta de toda justicia esa decisión, pero la aceptó, ¿ya? No se humilló. Entonces, es eso, es el servicio. No recuerdo quién fue quien dijo, creo que fue la Madre Teresa quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir, algo así. Y doña Ana Fuentes de Cardona, en un mensaje a Divaldo, dijo: quien no vive para servir no ha aprendido a vivir. Entonces, esa es nuestra herencia, el servicio. ¿Por qué? Porque en el pasado fuimos nosotros, muchos de nosotros los que estamos aquí en estos estudios, fuimos nosotros los que quisimos subyugar a la fuerza a muchos seres, a muchas personas,
e incluso a servidores de Jesús, a servidores de Dios. Y hoy esta es nuestra oportunidad de reivindicarnos con la justicia divina, siendo nosotros servidores, enseñando esta máxima de que el que se eleva será rebajado y el que se rebaja será elevado, pues como consecuencia. Entonces, es eso. Jesús parte en dos la visión de la grandeza en la tierra y nos enseña que la verdadera grandeza está en la autoridad moral, ¿verdad? En el trabajo por los demás. Ese es el verdadero grande en la tierra, ¿sí? Y se reconoce por sus obras, lógicamente, no por las palabras, sino por sus actos. Bien, Erika. Bueno, él no sé si alguien quiere agregar algo. Eh, yo me siento muy satisfecha con o sea, me siento plena, fortalecida, porque, a ver, yo te confieso, algunas veces yo había leído de pronto este título, el que se eleve, no sé, o sea, yo veo, pero aquí hay un contraste que en realidad yo no entiendo. Y la verdad es que a través de este pequeño estudio que hice, me llegó mucha claridad sobre en realidad lo que Jesús quiere transmitir en este mensaje. Sí, el verdadero propósito de este mensaje, ¿cuál es? Te lo juro que en toda mi vida lo he leído, pero nunca lo había, bueno, siento que tuve mucho acompañamiento del plano superior, de los ángeles de luz para comprenderlo, y esa es la idea. Entonces yo pues quiero invitar a los compañeros que están acá presentes a que también participen en unas charlas. Estas charlas pues son cortas, pero cuando usted lo está haciendo de corazón, con amor, para transmitir un mensaje, no es 100% usted el que está transmitiendo ese mensaje. Usted en ese momento está haciendo un instrumento para que el plano superior llegue hasta los corazones de cada uno. En mí dejó, les digo, una enseñanza grandísima, sembró una semilla y en el nombre maravilloso de Jesús, esa semilla va a germinar y bueno, me insta cada día a ser mejor, a servir, me anima a servir y bueno, y a llenarme más de conocimiento, porque a veces uno puede leer un pasaje una, dos, tres, cuatro, cinco, 20 veces, pero cuando ya llega hasta ti el verdadero mensaje, tú lo sientes en tu ser y es cuando en realidad empieza la misión. Y eso es lo que debemos hacer cada día que se nos asigne una porción, una pequeña porción del Evangelio. Es muy bonito el sentir. Es lo que les Sí. puedo compartir de mi vida. Es muy bonito el sentir. Julio Gómez nos decía en una charla, en la charla que nos dio A ver, un martes, Julio Gómez nos decía que el que da la charla se está enseñando a sí mismo, que es importante eso, dar charlas, porque se está enseñando a sí mismo. Y como tú dices, hay un acompañamiento espiritual en todo ese proceso. nutriendo. Sí. ¿Ah? Bueno, alguien más Uno que se nutre, se sí, claro, nutre. Es como cuando... así es. ¿Alguien más quiere participar? No todos a la vez. No, yo quisiera reiterar lo que dice Erika. Definitivamente yo lo he vivido también y se aprenden cosas que uno, así como le pasó a Erika, frases o pasajes de la Biblia, pasajes que has escuchado toda la vida y como que de pronto, oh, por fin lo entendí. O sea, y recientemente me pasó, así que yo me uno a esa invitación
a que haya más personas interesadas en hacerlo. Es una buena experiencia y de verdad que esperamos verlos pronto también aquí presentando. Así es, y es que si a uno le cuesta, si a uno le cuesta más, es cuando más necesita uno medírsele a estas tareas, porque va desarrollando. Bueno, el caso mío, por ejemplo, desde los 15 años estoy en grupos juveniles del colegio, católicos primero y después los espíritas, y bueno, gracias a Dios me sirvió mucho después la docencia, pero los que no han tenido esas oportunidades, pues tienen que aprovechar estos retos, entre comillas, estos retos que son simplemente reflexiones sobre estos temas que lo hemos escuchado, como decía Erika, lo hemos escuchado muchas veces y Rodrigo, pero que realmente cuando nos toca explicarlo, pues aprendemos, se cimentan muchas cosas. Así que, bienvenidos. Pues, Bueno, Abel, Erika. Bueno, Yadira. no, que yo también quiero dar mi granito de arena. Es que desde que estoy asistiendo a las charlas de la doctrina espírita, pues yo he sentido que también me han llegado mucho a mí esas charlas y he aprendido mucho de ustedes. He aprendido lo que es la humildad y que uno no tiene que estar apegado a todo, sino que si alguien necesita algo, pues darle lo que necesite, si uno lo tiene y no apegarse, porque esto también lo ayuda a uno es como a prepararse para cuando le toque a uno irse también a la otra vida. Porque ¿qué hace uno con acumular cosas? Si eso no se lo va a llevar uno tiene que llevarse unas buenas acciones que uno haga y tener la caridad, tener el amor a las personas y hacer todo con amor y pensar en eso, que hay que prepararse mucho. Muchas gracias por tus palabras, Yadira. Bueno, Erika. Hermano Abel, yo también quería hacerle el siguiente comentario. Germán. En el día de yo todos los días en la mañana hago el evangelio en casa, de forma individual, y quiero compartir con ustedes la experiencia de que esta mañana me salió el mismo mensaje que se está estudiando en la tarde de hoy. O sea, es que esto es un llamado a que a insistirnos a que trabajemos sobre la humildad. Gracias. Gracias a ti, Germán. Bueno, Erika, entonces si quieres, pues hacer las conclusiones y haces la oración de cierre, ¿te parece? Bueno, Abel, yo creo que ya las conclusiones se han dado de manera cooperativa, lo que han aportado los compañeros, lo que aporté yo. Bueno, pienso que la conclusión es que en esta tarde se nos invita a servir con humildad, con modestia, sí, a no, de pronto si nosotros servimos a alguien, no estar de pronto, como dice uno en palabras comunes, regándolo, sí, que yo hice esto por tal persona, y, o sea, ser humildes en esa parte, ser modestos en esa parte. Entonces, a servir, este mensaje apunta a servir con humildad y a ser como niños, limpios, sin rencores, puros y siempre dispuestos a dar amor. Listo, entonces haznos la oración, por favor. Bueno, cerramos los